En este nuevo tema vamos a analizar otro tipo de rendimiento, que es el procedente de las actividades económicas. En este caso se considerará, según el artículo 27 de la ley del IRPF, se considerará rendimiento íntegro de actividad económica aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente o solamente de uno de ellos, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o de uno o de los dos, con la finalidad de intervenir en la producción o en la distribución de bienes o servicios. Por tanto, nos encontramos que aquí el contribuyente es el propietario y el que ordena los medios de producción y los recursos humanos. Esto es lo que lo diferencia del rendimiento del trabajo personal. En el caso de que la actividad económica sea el arrendamiento de bienes inmuebles, es un supuesto especial y para que se pueda calificar la actividad como actividad económica y no simplemente como un rendimiento del capital inmobiliario, la actividad económica de arrendamientos de inmuebles, la ley exija que tengamos una persona contratada a tiempo completo para que se pueda considerar rendimiento de actividad económica. Si no, el alquiler de bienes inmuebles, si no se da este requisito, tributará como rendimiento de capital inmobiliario. ¿Cómo calcularemos el rendimiento de las actividades económicas? Como norma general lo calcularemos según la normativa del impuesto sobre sociedades, pero evidentemente siempre teniendo en cuenta las especificidades del IRPF, tanto para la estimación directa y para la estimación objetiva. La estimación directa y la estimación objetiva son los dos métodos que tenemos para obtener este rendimiento de actividad económica. Es muy importante también el tema de la afectación de bienes a la actividad económica y que forma parte de toda una normativa muy compleja y en la cual no entraremos. Pero sí se debe tener en cuenta una cuestión. La venta de elementos patrimoniales afectos a las actividades económicas no generan un rendimiento de actividad económica, sino que generan una ganancia o una pérdida patrimonial, independientemente de que los bienes estén afectos a la actividad económica. Por tanto, si vendemos un local que está afecto a la actividad económica que desarrollamos, la venta de este local me generará una ganancia o una pérdida patrimonial, pero no generará un rendimiento de la propia actividad económica. Existen dos sistemas para obtener para calcular esta actividad económica, para calcular estos rendimientos, que son la estimación directa y la estimación objetiva. La estimación objetiva va ligada al régimen simplificado del IVA y son los famosos módulos. Determinadas actividades, como pueden ser el comercio al por menor, los taxistas, los bares y otras actividades, para determinar la renta no haremos ingresos menos gastos, sino que acudiremos a unos módulos. Por ejemplo, en el ejemplo que podemos ver en la pantalla, se trata del alquiler de una panadería, en la cual trabaja una persona y el propietario. Esta panadería tiene un horno con capacidad para 500 decímetros cuadrados y el local tiene una superficie total de 50 metros cuadrados. ¿Cuál será el rendimiento por estimación objetiva de esta panadería? Pues se tendrá en cuenta cada uno de los módulos que vienen determinados en órdenes ministeriales, y que, por ejemplo, el asalariado supondría un rendimiento de 1.014 euros, el no asalariado, que sería el propietario, que también trabaja ya, sería 12.912 euros, el horno, en función de los decímetros cúbicos que tiene este horno, que sería 522 euros por cada decímetro cúbico, en total el rendimiento sería 2.613, o la superficie, que sería para los 50 metros cuadrados a un rendimiento de 34 euros cada metro cuadrado. Si hacemos estas operaciones, nos saldría el rendimiento neto previo, es decir,
en función de cada módulo y en función de las unidades de cada módulo. Luego restaríamos o aplicaríamos los índices correctores por el empleo, el índice corrector por PYME y luego aplicaríamos las reducciones legales correspondientes. En total nos daría un rendimiento, en este caso, de unos 15.500 euros. Como habéis visto, en ninguno de los supuestos se tiene en cuenta para la estimación objetiva el número de barras de pan vendidas. ¿Qué quiere decir esto? Que dos panaderías, una al lado de la otra, con las mismas características, que una vende 1 millón de barras de pan y en la otra vende 25 barras de pan en todo un año, por el régimen de estimación objetiva, las dos tributarán exactamente lo mismo, si las características de cada módulo son exactamente iguales. Por tanto, hemos de analizar muy bien a la hora de tributar por estimación objetiva cuáles van a ser nuestros ingresos, porque si nuestros ingresos van a ser elevados nos va a interesar, si van a ser bajos probablemente nos interese tributar por la estimación directa. La estimación directa, nos vamos de acuerdo a la normativa del impuesto de sociedades, y en lo cual vamos a tributar por ingresos menos gastos, vamos a tener que llevar una contabilidad. Dentro de la estimación directa podemos tener la normal, que es la que deberemos utilizar si nuestros ingresos anuales superan los 600.000 euros, ya sea por la actividad por una actividad económica o por todo el conjunto de todas las actividades económicas que ya nosotros desarrollemos dentro del mismo epígrafe del CENAE. En este caso, si superamos los 600.000 euros, deberemos tributar por estimación directa normal. En esta se nos exige llevar los libros contables exactamente de la misma manera que cualquier sociedad y nuestro rendimiento se calculará en función del beneficio obtenido según esta contabilidad. En el caso de que nosotros tributemos por el régimen de estimación directa simplificada, a la cual podremos tributar siempre y cuando no superemos los 600.000 euros de ingresos o no hayamos renunciado al régimen de estimación directa simplificada, lo cual se puede hacer, y si renuncia no por un año, sino por ese año y por los dos siguientes. En este caso, lo que haremos será ingresos computados, ingresos conseguidos a lo largo del año, menos gastos deducibles. La contabilidad que tenemos que llevar no es tan exhaustiva como la que se nos exige para la estimación directa normal. Y además la estimación directa simplificada tiene una ventaja, que al final nos podemos aplicar una deducción del 5% en concepto de gastos de difícil justificación sobre el rendimiento neto de la actividad económica. Este 5% tiene un límite máximo de 2.000 euros en la declaración. Decir simplemente que, como en el resto de rendimientos que hemos ido viendo, en el caso de rendimientos de carácter irregular, los obtenidos en un periodo o generados en un periodo superior a los 2 años, tendrán una reducción por rendimiento irregular del 30%. Y bien, hasta aquí el capítulo de los rendimientos por actividades económicas.